Somos tu mano amiga. Ebullición mental. Hola, hola, comunidad de Ebullición. Gracias por siempre escucharnos, referirnos, comentarnos, compartirle a todos sus familiares todas estas cosas que compartimos desde el corazón. Entendimos que este podcast de Ebullición Mental tenía un sentido de compartir, de enseñar, de ayudar a las personas. He tenido muchos pacientes que me dicen, no, yo le compartí este podcast a un amigo y le sirvió un montón, aprendió varias cosas, él quiere ahorita hablar contigo, cómo se puede hacer, y vamos generando esas posibilidades de ayudarnos entre todos, porque en un mundo donde hay pues tanto dolor, creo que necesitamos esas manos amigas para que siempre estén con nosotros de manera permanente. Hoy vamos a continuar con nuestro invitado de lujo, que es Eduardo Madero. Recuerden que ya hemos hablado con él sobre todas esas terapias holísticas y estuvimos pensando un poco sobre estos temas. Hoy vamos a hablar acerca de constelaciones familiares. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se usan? ¿Qué sucede con las familias cuando la persona se constela? Yo tenía muchos amigos que me dicen, yo tengo mis reservas con eso, me da mucho miedo, no sé si hacerlo. Cuando hice mi primera constelación hace muchos años, yo era muy amiga de una persona y él me dijo, como por favor no lo hagas, te lo suplico. Y yo, ¿pero por qué? Me dijo, no, porque yo apenas me constelé, llegué y me separé de mi esposa, hice un poconón de cosas y eso me costó mucho trabajo. Y luego reparar todo lo que había hecho fue muy difícil. Yo creo que si te constelas ya no vas a seguir siendo mi amiga y te vas a alejar de mí. Entonces yo no lo entendía, yo decía, ¿pero qué te pasa? Y luego entendí que no era en esos términos, pero fue todo un proceso para poderlo trabajar. Entonces, Edu, bienvenido. Muchas gracias, Eri. Bueno, bienvenidos todos a estos espacios tan poderosos, tan constructivos, y a la comunidad de Ebullición, que siempre están acá vigentes, pendientes, abiertos, dispuestos, pidiéndonos temas. Eso es maravilloso y pues un honor como siempre estar en estos espacios. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Entonces entremos en materia, si estás de acuerdo. ¿Qué son las constelaciones familiares? Para que podamos unificar ese criterio y no le metamos tanto adorno que le meten a las constelaciones, porque lo meten muy mágico, y si bien puede tener algunos elementos allí tal vez no convencionales, pues no es solo eso. ¿Qué es una constelación familiar? Bueno, una constelación, hay muchas definiciones. La que yo trabajo, la que he aprendido, la que pongo hacia el servicio de las personas, es una herramienta terapéutica, es una manera de sanar temas que tenemos por ahí, que no están funcionando, que nos hacen ruido, que no están fluyendo de la manera más armónica, y lo hacemos a través de la mirada de nuestro sistema familiar. ¿Qué tanta influencia hay de esa historia de nuestra familia, de nuestros ancestros, y que de alguna forma ha venido pasando de generación en generación y llega a nosotros y aparece o se manifiesta de alguna manera? Aparece desde una dificultad, un problema, algo que no fluye, algo que está estancado, y lo podemos ver. Para mí, como lo aprendí de mi gran maestra en constelaciones, es mirar y ordenar. Mirar mi sistema, mirar qué está pasando, entenderlo, y desde allí empezar a ordenar y generar cambios. Entendiendo que no estoy sanando, digámoslo así, cambiando la historia, porque la historia nunca va a cambiar. Simplemente la estoy mirando con otros ojos, entendiéndola y comprendiéndola, y desde allí empezar a hacer las cosas distintas, diferentes. Eso para mí es constelaciones familiares. Muy bien, muy bien. Yo siempre he escuchado que el tema de constelaciones es: miro mi sistema, me devuelvo y empiezo a encontrar quizás posibles patrones que están transgeneracionalmente en mi familia, y que si yo no reconozco, pues es probable que termine repitiendo algunos de los temas. ¿Dónde me llamó la atención? En muchos momentos, pero una escena particular, y es que yo dictaba clases en una universidad y se me acerca una estudiante y me dice: profe, ¿será que para la última clase yo puedo invitar a mi mamá y a mi abuelita y a mi hija, y las tres cantamos y tocamos guitarra, y las cuatro, y podemos hacer eso, queremos regalarte eso a la clase para cierre? Y yo, ay, pues muy lindo. ¿Tu abuelita? Me dijo, sí. ¿Y tu mamá? Me dijo, sí. ¿Y tu hija? Sí. Y yo, sí. Pero yo me imaginaba a la abuelita muy mayor, la mamá pues con la edad de mamá. Ella, de hecho, ni siquiera pensaba que ella pudiera ser mamá porque se veía muy joven, y me imaginaba que iba a traer una niña pequeñita. Entonces yo mandé el requerimiento a la universidad para que les permitieran el ingreso y toda la cosa, y aclaré que la niña pequeñita para que pudiera entrar, no sé qué, Cuando van entrando y entra la niña era casi igual de grande a la mamá. Entra mi estudiante, luego entra la mamá, que se veía como mi estudiante, y luego la abuelita, que se veía como la mamá, más o menos. Extremadamente jóvenes todas. Hicieron mucho parecidas físicamente, sus gestos, sus discursos y todo el tema.
Y claro, todas habían quedado embarazadas a la edad de 13 años y todas habían sido mamá a la edad de 13 años. En ninguno de los casos había un papá de por medio, siempre les había tocado sola y tenían la idea de los hombres no sirven para nada, los hombres vienen y hacen el hijo y después te dejan botada, y todas madres solteras, madres adolescentes, madres con mucho sufrimiento. Y la hija tenía 13 años, entonces yo dije, como esto toca rápidamente revisarlo, porque existe una alta probabilidad que ella repita la historia, porque pues son 4 generaciones que han repetido la historia. ¿Has encontrado patrones así? Cuéntame un poco sobre esos temas de esos temas transgeneracionales que a veces como que no observamos y decimos, es que en mi familia somos así, toda la vida siempre hemos sido de tal manera, es que en esta familia siempre se ha dado esto, pero como que no lo vemos con ese criterio terapéutico que podría ayudarnos a sanar. Pues efectivamente cuando una persona llega a hacer una constelación familiar es porque hay algún ruido, digo yo, ¿no? Como hay algo que me está sonando, que se está repitiendo, que se está generando de manera muy constante, o que cuando investigo, descubro cosas de mi familia aparece, ¿sí? A veces puede ser desde allí, ¿sí? Entonces, no, es que Eduardo, en mi familia los hombres mueren muy jóvenes, antes de los 30 años, y en accidentes trágicos. Qué casualidad tan raro. No, qué casualidad tan raro, no, el sistema te está hablando. O madres solteras, o ahora que atiendo a algunas personas veo algunas que dicen, oye Eduardo, en mi familia todas las mujeres nos divorciamos y todas somos separadas. Tías, abuelas, mamás, primas, todas separadas. Ay, tan raro. Empezamos a ver patrones. Y ahí es un bombillito, una bandera que empieza a darnos una alerta. Algo está pasando en este sistema. Puede que aparezca el deseo de hacer una constelación desde ese momento, desde empiezo a ver algo muy particular en mi familia, pero también puede aparecer porque hay algo que no está funcionando y lo he trabajado de tantas maneras que no lo veo, ¿sí? Retomando un poco lo que hablábamos en un podcast pasado, es como, oiga, hay una repetición de algo y lo escucho y lo veo y lo trabajo con ciertas herramientas y no veo resultados. Y llegan a la constelación, hacen el movimiento y descubren que ahí había algo que no se había hecho consciente, ¿no? Cuando hablamos de lo consciente, es ese sistema familiar. Hay cosas que conocemos, lo llamamos como esa información generacional, lo que hemos vivido, lo que nos hemos visto, lo que hemos transitado o hemos escuchado en nuestro sistema, ¿sí? Pero está lo transgeneracional, que es lo que no conocemos, no sabemos qué ocurrió, pero que de alguna manera, en la forma en que ocurrió o como se transitó en ese momento, está influyendo en mi presente. Y hay que mirarlo, por eso hay que mirar esas dos informaciones. Es como lo que llamamos el iceberg, ¿no? La puntita del iceberg, lo que se ve es lo generacional, lo que yo conozco. El fondo, lo que está debajo del agua, es lo transgeneracional, que también es parte de mi sistema y me está influyendo. Entonces sí se ven muchas dinámicas que nos invitan a decir, venga, revisemos qué está pasando, y que cuando lo hacemos aparecen unos cambios bien interesantes. Te entiendo. Cuando yo decidí constelarme la primera vez es porque tenía algunos temas de relación con papá que yo no había podido sanar y unos dolores que veía representados en mi presente y demás. Y luego que abrí esa puerta, mi vida se desbarajustó los siguientes 2 años y pasaron un montón de cosas. Todo lo que estaba oculto salió, todos los secretos de familia aparecieron, todo se puso sobre la mesa y en una etapa yo decía como no, este desorden que armé, yo no debía haber abierto esa puerta porque está muy tremendo. Una persona con la que tenía relación en ese entonces me decía, mira Eri, es que hacer constelaciones es como cuando tú inicialmente compraste un apartamento y en esa época no tenías dinero, entonces pues tenía unos pisitos más o menos, una cocina más o menos ahí, y empezaste a evitar ese apartamento porque era lo que tenías. Entonces es la vida que tienes con lo que conoces y con lo que te alcanzaba en ese momento. Pero luego dices, ya tengo una plática, ya puedo hacer una remodelación, y entonces empiezo a romper pisos, a cambiar baños, a cambiar cocina, y en ese momento estás como cuando uno tiene todo roto, lleno de polvo, un desorden, cada vez vale más plata, rompen una cosa y en cambio arreglarla, y como que la obra se ve eterna, pero llega el momento en donde ya se van entregando zonas, en donde ya puedes limpiar y después quedas con una remodelación increíble. Esas son las constelaciones, como que al principio vas y revuelcas, toda la vida se vuelve como un caos y luego llega un momento de tranquilidad con los nuevos aprendizajes e incorporando las nuevas visiones de lo que tienes de familia. ¿Eso es así? ¿Tú lo has notado? ¿O fui yo la de la locura en su momento? Porque, Dios mío, yo me llegué a arrepentir varias veces, como dije, como en qué mundo me metí. Ahora en día entiendo que fue un antes y un después y que para mí fue muy valioso, pero en ese entonces no lo veía así, cuando estaba en la mitad del proceso. ¿Tú lo has visto en tu práctica terapéutica con Igual.
Igual en mi práctica personal, cuando me constelé, mi vida se revolcó porque es meterme a ese cuarto de San Alejo y sacar todo eso que está allá, toda esa basura, toda esa mentira, todos esos secretos, todas esas creencias. Hay una cantidad de cosas que miramos y claramente si yo llevo tantos años, X años, viviendo en ese habitar, estar allí, ¿verdad? Y ahora empiezo a transformar y a cambiar, pues claramente eso genera una sacudida, ¿sí? Y es donde a veces a las personas, como tu amigo que te decía no lo hagas, no lo hagas, también hay que ver desde dónde lo hicimos, desde dónde lo generamos y por qué hay temor. Porque quizás es más fácil vivir en una zona de confort, ¿sí? Como diciendo, pues habitemos esto, dejémoslo ahí, quedémonos quietos, pero a la final hay un sinsabor. ¿Sí? Y pues está la incomodidad, pero me habitúo y normalizo esa molestia, esa incomodidad familiar, personal, emocional, energética, lo que sea. Entonces cuando yo digo movamos esto porque quiero mejorar, como tú lo ponías en tu analogía del apartamento, pues quiero hacerlo como más bonito, ponerlo mucho mejor, pues eso va a requerir esfuerzo, tiempo, sacrificio, incomodidad, dinero, una cantidad de cosas. Y aquí las constelaciones son lo mismo, incomodémonos un ratito para poner en orden. Y algo que le digo mucho a mis consultantes es el hecho de que tú hagas una constelación y subas un nivel, mejores, no quiere decir que ya la vida se vuelve color de rosa. Cuando yo aprendí constelaciones con mi gran maestra Tibisay, ella nos decía, el día del grado nos entregó después de como 9 meses trabajando arduo, mirando nuestro sistema, aprendiendo las herramientas, aprendiendo los movimientos. Nos llama el grado, ¿no? Y vamos a un grado todos bonitos, elegantes, nos entrega el diploma y nos dice bienvenido, hasta ahora va a empezar tu trabajo. Y nosotros quedamos todos en shock. ¿Cómo así? Llevamos 9 meses revolcándonos la vida y usted viene y nos dice que hasta ahora vamos a empezar. Dijo, sí, lo que sucede es que ahora van a venir muchos cambios, van a venir muchos movimientos en tu estructura y tu cotidianidad, pero lo que vas a tener es herramientas. Sí, es diferente que se me vare el carro cuando no llevo llanta de repuesto, cuando no tengo las herramientas, cuando no tengo todo el equipamiento para poderlo desbarar, pues ahí voy a sufrir y voy a ver como lo peor que me pasó. El carro siempre se te ha varado. El carro siempre ha tenido dificultades hablando de la vida. Pero lo que tienes es ahora herramientas, ¿sí? Y el carro se te va a varar y abres el baúl y está las llantas de repuesto, tienes hasta una tecnología, un gato mejor, más desarrollado, para que puedas hacer todo lo que tengas que hacer y arreglar tu carro. Entonces, pero el carro seguramente en algún momento va a fallar y hay que seguir trabajando en ello. Y así es la vida, las constelaciones no es un cierre, ¿no? Como aquí ya terminé y la vida va a ser color de rosa y como los cuentos de Disney, hasta para siempre felices, ¿no? No, eso no va a ser así. ¿Sí? Siempre va a haber movimiento, pero tenemos herramientas. Inclusive yo como terapeuta, formador de consteladores, cada formación, cada año digo, ay, este año ¿qué va a pasar? ¿Qué va a aparecer? Y aparecen cosas, aparecen cada módulo, cada año aparece algo, pero ya no es el miedo, ya es como que digo, ok, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Y eso mismo le pasa a los que se constelan, a los que se forman en estas herramientas, porque aparece el movimiento, pero es decir, ¿qué hago con esto? Ya se vuelve como uno valiente. Bueno, tráigame a ver el toro y se lo toreo. Sí, y hay que hacerlo. Pero es un ejercicio que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. De acuerdo, entiendo. ¿Y cuáles son como las bases teóricas y científicas de las constelaciones? Porque a veces creemos que solamente pararse allá, colocar una intención y muévase como el cuerpo le dice, pero eso tiene un estudio y tiene una preparación. ¿Cuáles serían esas fuentes? Pues para las personas que son más científicas, más académicas y que necesitan saber que eso no salió así como de un sombrerito, sino que hay alguna teoría de fondo. Puede que esa teoría no vaya muy acorde con lo que piensan algunos científicos, pero para otros sí. Entonces digamos que sería interesante saber de dónde viene. Ok. Cuando yo hablo de las constelaciones, siempre pues hablo del creador, del que, bueno, algunos dicen que no la creó, que él simplemente configuró herramientas, le dio una estructura distinta y una estructura más terapéutica, que es el señor Bert Hellinger. Cuando Bert Hellinger empieza a identificar, ¿sí? Desde sus estudios, porque fue un hombre muy estudioso, él hizo estudios como... Él fue sacerdote alemán y pues se retiró del sacerdocio, pero empezó a estudiar desde otras miradas al ser humano, ¿sí? Porque le hacía ruido, él decía, aquí hay algo que quiero entender del ser humano. Y entonces él se va a unas tribus africanas, empieza a estudiar de psicoanálisis, de las teorías psicodinámicas, de programación neurolingüística, de Gestalt, de psicodrama, de la teoría sistémica familiar. Él empieza como a encontrar una serie de herramientas de
términos, de conceptos, y se dio cuenta que mucho de lo que nosotros somos tiene que ver con nuestros sistemas familiares. Algo muy lindo que él identificó fue cómo, por ejemplo, en estas tribus se honraba a los ancestros, cómo entender a esos abuelos, a esas generaciones anteriores, cómo influían de manera importante en las acciones, en el actuar y en las formas de ser de esas personas en sus escenarios de pareja, como padres, como miembros de las tribus, desde la sabiduría. Entonces él empezó como a recolectar todo esto y a traerlo, ¿sí? De hecho, hoy en día se han analizado muchos casos con relación a cómo influye esa historia en nosotros, a pesar de que nosotros no la vivimos. Sí, hay estudios que hablan de cómo hay como unas memorias en nuestro cerebro, en nuestro organismo, en nuestra genética, que tiene que ver con esos traumas que vivieron nuestros ancestros, que de alguna manera se fueron trasladando también, ¿sí? Entonces, sí hay unas bases que se han venido estudiando un poco desde la mirada científica para poderlo aterrizar, como hay otras que se han cuestionado porque no es entendible, como en un movimiento, como en un ejercicio, alguien siente algo que no le corresponde. Cómo yo puedo sentir una sensación, una emoción que es de un sistema de otra persona, pero yo lo estoy sintiendo porque estoy al servicio, y cómo eso da información, ¿sí? Entonces, todo esto tiene como unos estudios de caso, como una mirada que ha generado unos conceptos transversales de las constelaciones para que desde allí las personas que trabajamos en constelaciones y ayudamos y servimos desde ese lugar podamos guiar a los consultantes en su camino de sanación. Muy, muy interesante eso que me mencionas, y es que hay varias cosas de las personas que viven en el contexto que termina transformando el ADN, y ese ADN termina siendo heredable. Digamos, dentro de ya un concepto científico de otro nivel, por ejemplo, las mujeres que estuvieron embarazadas en la época de la guerra, aguantaron hambre, mucha presión, estaban expuestos al cortisol, pero mal, en cualquier momento podían morir, pasaban muchas cosas y demás. El ADN se transformó y los niños nacieron con varias dificultades. Ellos, como que estaba en la mente de solamente vas a comer una vez al día porque después no vas a tener más comida, porque es la situación en la que estamos en este instante, y eran bebés que guardaban la gotica de alimento y no lograban hacer un procesamiento, entonces se volvió un procesamiento muy lento, porque el cuerpo se acostumbra de no vas a recibir más comida, utiliza esta como por si hubiera sido por 1000. Entonces empezaron a tener problemas de obesidad, de hipertensión, y muchos se murieron extremadamente jóvenes porque su cuerpo no reaccionaba de la forma en que se tenía que hacer. Niños muy estresados desde muy pequeñitos, muchos niños con problemas de sueño. Entonces empezamos a decir, como si lo queremos ver desde temas energéticos y demás, pues está todo esto que me estás mencionando, pero también biológicamente encontramos algunos rezagos que van quedando en ese tema de ADN, y simplemente es la información que yo voy a heredar al otro, y eso seguramente a otro, y se va dando de generación en generación para poderlo revisar. Entonces puede que no lo conozca desde ya, puede que haya pasado hace un montón de años, pero puede que todavía está generando algún tipo de afectación que pueda suceder. Nosotros, por ejemplo, venimos de un país en donde hubo abuso, invasión, tortura, y pues somos un país muy violento donde pasan muchas cosas, y cuando vemos nuestras raíces, pues vemos una raíz de mucho dolor, violencia, maltrato, que pues si no la sanamos, pues vamos a seguir repitiendo esos temas y los tenemos normalizados. Nosotros vemos en noticias, por ejemplo, un fallecimiento, y nosotros no paramos a decir, ay, ¿cómo hacía? No sé, sino mataron a 5, y uno, o sea, este país sí, se normalizó. Como que ya lo tenemos de otra manera, y como que ni lo pensamos. Hace muchos años, cuando estaba en Lisboa, en Portugal, nos montamos en un transporte que ellos tienen, que es como un trolley. Cuando era aquí en Bogotá, los trolley bueno, eso es una historia muy vieja, entonces los que eran de esa generación seguramente sabrán, pero habían unos carritos que funcionaban, que eran como unos bucecitos que estaban pegados a electricidad, e iban por unos carriles, y pues finalmente sonaban chispitas y pss, pss, y como que finalmente andaban de manera eléctrica, y eso fue cuando yo estaba pequeñita. Entonces allá en Portugal tenían eso, allá en Lisboa, y un carro se atravesó, y el del bus hizo como una así, trun, trun, y como que siguió, y todos, ¡wow! Estuvimos al borde de la muerte. ¿Qué es todo esto? Todo el mundo, mejor dicho, y se tomaba fotos, y empezaron a llamar a sus familias como, casi nos morimos. Y fue una curva como las que hacemos acá
Nada. Todo el tiempo, porque así manejamos en Bogotá, entonces fue como no, entonces yo decía, cómo es de diferente la visión de las personas cuando nunca están expuestas a este tipo de cosas, y nosotros que todo el tiempo estamos a punto de estrellarse, siempre nos rozan el carro, pasan cosas, pasa el de la bicicleta, el de la moto, el del carro, los peatones, como que no hay esa cultura para el tema del traslado y el transporte, entonces para nosotros es esa forma. Entonces cuando yo voy a otro lugar, como que yo tengo normalizadas muchas cosas que cuando voy a otro lugar me dicen, no, pero no se debe hacer. Cuando estuve en España, yo iba a pasar la calle por un lugar que no había carros, y él me dijo, no, tienes que pasar en el semáforo, era como a 5 cuadras. Le dije, pero ahorita no hay carros. Me dice, no se puede. Y yo le pregunté, ¿y luego qué hace si me paso por acá? Me dijo, nada, Erika, pero no es correcto. Yo, sí, pero hay cámaras, hay algo, me multan. Me dice, no, pero no debes pasar por acá. Y yo, pero tanto misterio, o sea, ¿qué problema con usted? Pero me voy a caminar en invierno 5 cuadras para allá y después me toca 5 cuadras porque a donde voy es allá al frente. Me dice, porque es lo correcto, Erika, así hay que actuar. Entonces hay cosas que vamos transmitiendo, entonces ¿cómo educo yo a mis hijos? Pues que muchas de esas cosas son normales y seguramente ellos también lo verán normal. Entonces tenemos que hacer un par y decir, espérate, esto no debería ser. O sea, el tema de que haya abuso en mi familia y que hayan abusado al uno y luego al otro, no significa que el abuso tenga que estar presente en esta generación. El hecho que haya habido fraude, que haya habido traición, que haya habido infidelidad, no significa que yo tenga que seguir heredando la tradición familiar, sino puedo parar y decir, puedo hacerlo diferente y demás. ¿Qué casos exitosos en tu práctica de constelaciones has visto a futuro que dices como, uy, no? O sea, yo soy una experiencia exitosa en constelaciones, pero cuéntanos un poco de lo que tú ves en tu día a día. Bueno, casos exitosos, bueno, hay bastantes en el sentido de lo que la persona manifiesta posterior al movimiento de la constelación, ¿sí? No diciendo con esto, ay, el gurú de las constelaciones, sino realmente como el trabajo tan lindo que hace cada persona desde todo lo que observó y vio en su proceso terapéutico. Yo siento que hay varios casos con relación, por ejemplo, un caso que recuerdo mucho, una chica que tuve la oportunidad de constelar a varias personas de su sistema, ¿sí? Siempre yo tengo una manager, le digo, porque ella me envía a todos sus primos, sus hermanos, su mamá, su tía. Entonces empecé a constelar y en una de esas llegó una chica y empezamos a hablar sobre un tema del abuso, ¿sí? Y claramente pues apareció el abuso en su sistema, ¿sí? Apareció el abuso sexual. Cuando ella le digo, bueno, la historia no la puedo cambiar, ¿sí? La historia siempre hay es que mirarla desde un lugar de perdón, aceptación, desde algo que te haga sentido, que te abra posibilidades. Y ella hace este descubrimiento en el movimiento conmigo y dice, esto está muy duro porque pues es un matriarcado muy grande, muchas mujeres y muchas pues han sido abusadas. Y le digo yo, ven, hagamos algo con relación al abuso. El abuso no lo podemos cambiar, pero ¿qué tal si haces algo al mundo? Algo que tu voz, tu experiencia familiar, porque quizás no es tuya, pero sí es de tu sistema, haga un ruido positivo en el mundo. Y ella es diseñadora y hace unas piezas hermosas hablándole con el amor y el corazón a las personas del mundo abusadas, y hace una carta preciosa que yo le pido autorización y le digo a ella, permíteme publicarla claramente sin tu nombre, respetando tu intimidad. Pero me dice, para eso es, Eduardo, públicala sin mi nombre, pero ponla al servicio. Y la subo a mis redes, la subo a Facebook y empiezo a dejarla ahí un tiempo y empiezo a recibir un montón de mensajes privados de mucha gente diciéndome gracias. No sabes cómo esas palabras me llegan al alma. Claramente yo contextualicé y dije, esto no es mío, esto es de una consultante que hizo un proceso hermoso de sanación y me permitió publicarlo para esta razón, para transformar. Y es ahí donde yo digo, eso es un caso exitoso. Cuando yo logro trabajar las constelaciones familiares, sanar mi propia historia desde la mirada. Recordemos que no se sana la historia, se sana, ni cambio el pasado, simplemente sano mi mirada y lo que eso genera en mí ya sea futuro. Y cuando yo veo que las personas empiezan a hacer cambios, empiezan a generar nuevas pautas en sus relaciones, nuevas formas de tratar a sus hijos, nuevas maneras de conversar en familia, cuando inclusive en su trabajo empiezan a tener cambios importantes a nivel de ser distinto, una forma de ser distinta con el otro, cuando inclusive se empiezan a amar a sí mismos, empiezan a cuidarse, a protegerse, a procurar su dignidad, su merecimiento. Para mí ya ahí es el caso exitoso, ¿sí? Podría tener una lista gigante de muchas cosas que he visto, pero es ahí. Inclusive hablo de mi propia experiencia, como yo
trabajé, sí, cuando yo llegué a la constelación me ponen sobre la mesa un montón de información que digo, ¿qué es esto? Pero cuando hago conciencia digo, pues verdad, sí, yo no me he dado cuenta, me habitué, normalicé cosas y dije, bueno, ¿y qué hago con esto? Y ha sido un trabajo, no puedo decir mi vida es perfecta, mi familia es perfecta, al contrario, hay altibajos, hay momentos, pero por lo menos digo, me siento tranquilo con lo que estoy haciendo, estoy honrando, estoy amando, estoy mirando con compasión a mi familia, tomo distancia si tengo que tomarle ciertos casos, soy cuidadoso, soy asertivo, hablo lo que tengo que hablar. Ahí digo, cuando una persona logra esto, hizo el ejercicio de constelación, hizo su proceso de la mejor manera y es exitoso para esa persona. Pues para el facilitador del proceso es un orgullo decir, bueno, vamos bien, hicimos un buen trabajo, pero finalmente es la otra persona la que hace su ejercicio. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo sería esa metodología? Una persona llega, le dicen, listo, te vamos a constelar. ¿Cuáles son como esos pasos que sigue el terapeuta integral, pues para que la persona finalmente se constele? Porque a veces dicen, como así, lo paran a uno ya y no sé qué, dice más. ¿Cómo es el paso a paso? Pues obviamente no vamos a entrar en nivel de detalle y demás, porque pues eso es el que lo vive, es quien lo goza, entonces seguramente lo verá en detalle distinto, pero sí podemos tener algunos elementos. ¿Qué ves tú allí? Bueno, digamos que la constelación se configuró en su momento cuando empezó a trabajar la Bert Hellinger en sus experiencias, pues era un grupo de personas reunidas, ¿sí? Se reúnen las personas, llega el consultante y el constelador, de acuerdo al análisis del caso, le pide a las personas que pasen al frente y representen algunos miembros del sistema o algo que quieran ver del sistema y las personas empiezan a sentir, a conectar, a experimentar algo que ese sistema trae de información, ¿sí? Que es ahí donde la gente no lo entiende tan claro. Es que, ¿cómo es eso? ¿Cómo yo puedo sentir algo que no es mío? Pero digamos que acá hay otros conceptos técnicos que están alrededor de esto y conceptos desde la comprensión del ser humano y la conciencia colectiva, y aparece la manifestación y el consultante lo que hace es empezar a observar qué le dice el sistema y pues a través de como todo un proceso de preguntas, de movimientos, de observación, de análisis, el consultante logra entender qué le está diciendo su sistema y qué va a hacer con esa información. Eso a nivel grupal. Ya cuando hablamos individual, pues usamos otras herramientas, usamos figuritas de madera, elementos, objetos, para que sean los objetos los que van representando a los miembros de ese sistema familiar o lo que quiero ver, y también me va dando información, ¿sí? Y eso es lo que la persona empieza a ser consciente, ¿sí? Cuando yo digo, es que esta persona no mira a esta, le da la espalda, no la quiere tener cerca, hay rechazo, hay excluidos, hay dolor, hay sufrimiento, hay rupturas, hay duelos sin cerrar, hay secretos. Todo esto aparece tanto en la consulta, ya sea grupal o individual, y con esa información el constelador va llevando a la persona a que haga una comprensión, haga un proceso de interpretación distinta, de sanación, de unas frases sanadoras, y luego viene un ejercicio ya de cambio afuera, de transformación. Listo, con esto que aprendiste o viste y descubriste, haz algo distinto allá afuera. Y es lo precioso como de este ejercicio terapéutico. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Eduardo, por siempre compartir de manera generosa todo lo que sabes. Les quiero decir que si quieren conocer un poco más sobre el tema, escríbanos en cualquiera de nuestras redes en Ebullición Psico, y a partir de ello nosotros les podemos compartir material sobre constelaciones para que usted se eche una leidita, vea uno que otro video, mire información para que pueda complementar, para que usted decida si es un camino que a usted le hace sentido y puede funcionar o no. No todos los caminos le hacen sentido a las personas y es importante que tú decidas si es algo que realmente te llama la atención y que puede darte algunas respuestas importantes. Recuerden que encuentran a Edu como Amor Celestial en las diferentes redes sociales. Pueden colocar sus comentarios a este podcast y estamos siempre para su servicio. Gracias y nos vemos muy pronto. Gracias. Somos tu mano amiga. Ebullición Mental.